historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su programa tan gustado, La Historia No Contada. El día de hoy, antes que pasemos a otra cosa, quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores. Muchísimas gracias por su confianza, gracias por su tiempo, el tiempo mismo que se toman para poder ver y escuchar estos programas de La Historia No Contada. Gracias por sus comentarios. Me preguntaban, miren, de alguna manera ya, como yo les decía, ya está por terminarse el libro de breve historia de la educación en México, y no va a haber otra edición porque estamos ya elaborando el de historia realmente y otras cosas. Ya está en imprenta. Quien guste apoyarnos y se ha mencionado en el programa, obviamente siempre me gusta ser justo, quien apoye, aporte algo, pues con mucho gusto se le dará las gracias oficialmente a través de este medio, y quien no, que me diga, sí, pero te apoyo con tanto y no digas nada, pues así se respetará, no se hará. Pero quien guste, digo, si hay gente que vende mentadas de madre, digo, con todo respeto, digo, aquí estamos haciendo algo cultural, algo serio, algo de la historia que quede para las siguientes generaciones, pero sí es un poquito complicado el poder ser autor-editor, y bueno, quien guste comprar el libro de la breve historia de la educación en México, todavía quedan algunos ejemplares nada más, no habrá reimpresión ni reedición por el momento. Entonces esta es de la primera edición, y gracias por su aceptación. Y quien guste contactarme para poder dar algún donativo para que el próximo libro vea la luz, es como un bebé que ve la luz por primera vez, bueno, pues se necesitan muchos esfuerzos. Aquí abajo en el cuadro de diálogo está precisamente el correo de este canal, que es historianocontada@yahoo.com. Ahí me pueden contactar, con mucho gusto, yo diario lo reviso. Me pueden contactar, mandar algún comentario más personal, alguna pregunta como algunos lo han hecho, se les ha contestado por la misma vía, no por el programa ni por el cuadro de diálogo. Por los comentarios, los que son comentarios directos al cuadro, sí los contesto ahí mismo, pero los que ya son en particular, por esa misma vía se les contesta el particular. Bueno, y ahí en ese cuadro yo les doy el correo. Una vez que me contactan, ya les digo dónde pueden hacer su donativo realmente, porque es un donativo de apoyo para que el programa continúe y para que este fruto que viene, aunque no se llama de la historia no contada, en el prólogo sí se menciona esta frase, la historia no contada. Bueno, pues en ese libro que viene, que está por salir, vienen precisamente, valga la redundancia, son 19 temas y un anexo. Muchos de esos temas yo ya los exhibí aquí, pero muchas veces, o a la mayoría de las personas, sobre todo a las personas mayores, les gusta tener el papel, les gusta tener el documento tangible, y a lo mejor no en forma virtual, aunque lo vean por su celular, una cosa así. Siempre es bueno tenerlo, los libros siempre son la llave de la sabiduría. Entonces, ahora por eso hay medios digitales, hay muchas cosas, pero los que son viejitos como yo, pues todavía nos gusta el tener el papel, y a lo mejor en algún momento hacer alguna anotación o una nota al margen, una cosa así. Y es muy interesante. Muchísimas gracias, repito, gracias, bienvenidos a los nuevos suscriptores. Los que ya son suscriptores, gracias por su permanencia. Sigan revisando la campanita, porque luego cierto tiempo YouTube, aunque están suscritos, apaga la campanita, tienen que volverla a activar, porque si no, cuando programa salga, ya no les notifican. Entonces, pues ya saben, estamos para servirles, y muchas gracias por todo. Dando paso al tema del día de hoy, ya había yo hablado de la Inquisición, había hablado del primer arzobispo de México,
eh, todo, la quema de códices, todo, pero bueno, vamos a los conquistadores, qué trajeron, porque no nada más trajeron los caballos, ni trajeron las armas, ni los obuses, ni los trabucos, ni las pistolas, también trajeron perros de guerra, así se les llamaban, perros de guerra. Por ahí Motolinía cuenta que vio cómo descuartizaban a un bebé nativo, que los perros tenían mucha hambre, se negaron a darles de comer por ahí los pobladores a su paso, agarraron al bebé y se lo aventaron a los perros y los perros obviamente lo deshicieron. Hay otro libro, hay un libro que está prohibido, que es uno que hace Fray Pedro de Gante sobre las barbaridades que cometían los españoles. Y ahora quiero hacer la aclaración, no nada más los españoles, o sea, en 1519 que llegan aquí a lo que es Tenochtitlan. Estas barbaries vienen desde la venta de mujeres, prostitución, asesinato contra las mujeres, contra los oriundos del lugar. Viene desde Colón. A Colón la historia oficial nos las ha puesto como un redentor, como alguien que descubre, sí, pero Colón también venía, era un comerciante, sí, era un mercader, era un navegante que iba precisamente a buscar nuevos mundos porque en España no la hizo, en Italia no la hizo, y de alguna manera con el apoyo de los reyes, porque la promesa era de que ya Magallanes había reportado que sí había tierras lejanas, pero donde había mucha riqueza, donde había muchos frutos diferentes que no se conocían en la península ibérica. Y entonces, bueno, quien traza las rutas de navegación, por ahí Magallanes, todo esto, Vespucio, pero Cristóbal Colón sí llega, aunque no se menciona, sí llega con bula de conquistador. Y acuérdense que la bula de conquista la daba el rey. En este caso, los reyes de España, que apoyan según que vendieron sus joyas, y entonces creo que no tenían necesidad de vender, pero bueno, todo lo que les retribuye Colón después con esclavos, oro, plata, a cambio de espejitos, o sea, ese cuento es cierto. Entonces todo esto nos los han hecho ver como que el Señor nada más llegó, descubrió, regresó, dio parte, pero no, el Señor fue todo un cacique, fue, fue de alguna manera cruel también con los pobladores, quien no quería someterse a su voluntad, pues simple y llanamente era atravesado por una espada o era deshecho por un arcabuz. Recuerden que los arcabuces de boca grande precisamente no arrojaban una piedra, una bala de esa dimensión. Muchas las bocas eran ovaladas o eran circulares pero muy abiertas. No, esos tipos de arcabuz o pistola, trabuco pistola, como le quieran llamar, o el trabuco en sí, que ya es como un rifle pequeño, portátil, como la MP5 de ahora, ya era precisamente, no lanzaba piedras, no, le metían desde vidrios, clavos, piedras que no obstaculizaran el paso de la metralla por el cañón. Pero todo eso, imagínense, saliendo con pólvora a una gran velocidad de impacto, pues obviamente te iba a matar. Y es la famosa metralla. Algunas veces que en algunos museos, en el castillo de Chapultepec, hay precisamente este tipo de armamentos donde hagan de cuenta que es un pico de pato así aplanado, la boca del arcabuz. Y precisamente cuando se disparaba, pues se decía, bueno, pues qué bala puede entrar ahí. No, pues le metían tierrita, de todo era un escupefuegos terrible para matar a la mayoría de la gente, como las escopetas que cuando se tiran abren su ángulo en la distancia y las postas van abarcando mayores blancos, ¿no? Entonces, quiero precisamente comentar de los conquistadores, las armas de ellos y los famosos perros de los conquistadores, los famosos perros de guerra. Y dice así, Bernal Díaz del Castillo en su obra Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, hace pronunciar estas palabras a Hernán Cortés: hemos venido aquí para servir a Dios y al rey, y también para hacernos ricos. Y está en el libro de Bernal, la crónica.
no la estoy inventando yo. En realidad, el tercer motivo parece haber sido el más probable, el hacerse ricos, al menos para quienes atravesaban el océano con sed de conquista y de oro, igual que Colón. Muchos eran veteranos de las guerras en Europa y hallaban en América un mundo distinto, salvaje y cruel, pero aparentemente tan primitivo que les hacía pensar que sería extremadamente fácil someterlo. Cristóbal Colón había escrito a propósito de los indígenas en su relato Los Reyes Católicos, dice así: puédenlos todos llevar a Castilla y tenellos o tenelos en la misma isla captivos. O sea, es un español ibérico muy catalanizado. Porque con 50 hombres que tenían a todos sojuzgados y los harán hacer lo que quisieren con ellos. Esto lo redacta también Bernal Díaz de lo que había dicho Colón cuando descubre América. Ya que en su segundo viaje, el primero de colonización, con una flota de 17 naves, embarcaron entre 1200 y 1500 hombres. Desde aquel momento, soldados, exploradores y aventureros pusieron gran parte de América bajo el control del imperio colonial español, más bien virreinal. La palabra colonial tiene muchas acepciones, en un tiempo relativamente breve. Los conquistadores fueron los jefes de las expediciones militares españolas en el Nuevo Mundo, quienes en un primer momento se dieron el nombre de conquistadores con la doble intención de aclarar la función que ejercían en el nombre del Reino de Castilla y justificar las acciones violentas para someter a los nativos. La mayoría de los conquistadores eran pobres hombres que se ganaban el sustento en los ejércitos con la esperanza de prosperar. Hidalgos en decadencia y seguidores de familias nobles y segundones en ellas mismas. De estas familias nobles no eran figuras principales, a quienes la estabilización de España tras la Reconquista obligaba a combatir las guerras europeas con perspectivas aparentemente menores de las que pensaban que les ofrecía el Nuevo Mundo. O sea, muchos de ellos Cortés estudió para abogado, era muy buen redactor, fue escribano del rey, y así encontramos gente, con cierta educación, los que traían mando, pero también lo sabemos, cuando Colón no quería, nadie quería venir con él a enfrentarse a ver qué encontraban hacia un nuevo mundo. Bueno, pues muchos de los presos, con tal de salir, pues les obtienen el bien de la libertad condicional porque vinieran al viaje. Igual con Cortés, vienen mercenarios, vienen gente que de alguna manera nos iba a tentar el corazón, asesinos, gente, y también viene gente muy culta de igual manera, ¿no? Entonces, pero como dice aquí, eran segundones en sus familias nobles, no eran de los principales. Todo esto de la discriminación, de cuánto tienes, cuánto vales, desde años atrás ha siempre prevalecido. Bueno, pues es entonces cuando llegan aquí. ¿Y cuáles eran las armas de los conquistadores? Y dice así: no todos los conquistadores llevaban armaduras completas, pues la mayoría de los soldados, sobre todo los de infantería, no podían permitirse comprarlas. Además, el peso total de la armadura podría rozar sobre los 30 kilogramos. Esto limitaba los movimientos y hacía gastar mucha energía en el combate. Los soldados de infantería se protegían con una cota de malla sin mangas o bien con jubones rellenos de algodón. Los caballeros llevaban yelmos abiertos, redondos y ligeramente convexos, de metal o de madera y cuero. Sus espadas eran muy robustas y cortantes, más cortas que las de la infantería.
Los arcabuces tenían unos 50 metros de alcance, pero si daban en el blanco era un arma letal, al igual que las ballestas. Las alabardas servían para defender a los ballesteros y arcabuceros mientras recargaban sus armas. Por último, los conquistadores utilizaban los falconetes, pequeños cañones capaces de lanzar proyectiles a unos 2 kilómetros, o sea 2000 metros, con efectos devastadores. Eso era, ustedes ya conocen las ballestas, las alabardas, los arcabuces, eran de chispa, ya después vino el pedernal, mucho tiempo después, y después ya la cápsula de fulminante. Vamos hacia los perros, lo que les comentaba que no todo fue miel sobre hojuelas, ¿no? Llegaron haciendo destrozos, queriendo imponer, y bueno, tanto tiempo en el alta mar y siendo unos bárbaros y siempre la misoginia presente, pues era el atacar a las mujeres más bellas, más hermosas, hacerlas suyas. Recuerden que mucho tiempo en las rancherías, y les pido perdón a todas las damas, pero lo tengo que decir, cuando el patrón de la hacienda, una de sus gentes se casaba entre ellos mismos, no me refiero o sea, entre sus sirvientes, el patrón tenía el derecho, se llamaba derecho de pernada. El derecho de pernada era que obviamente la mujer era virgen. Bueno, pues el patrón tenía que acostarse primero con ella que el marido. O sea, si era una niña virgen quien le quitaba la virginidad, quien la desfloraba, y lo estoy diciendo con todo respeto, era el patrón, no era con el que se había casado. Casi siempre y por lo regular quedaban embarazadas. Después, obviamente, después de la pena, después de lo que ustedes quieran, el marido pues iba a estar con ella, pero el primero iba a ser el patrón. Y si quedaba embarazada, bueno, y se parecía al patrón, pues ya se sabía que la niña o el niño que fuera, pues... Y esto fue por más de 300 años, el derecho de pernada. Hay una película de don Antonio Aguilar, que algo que hay que reconocerle a este personaje, este actor y cantante, era que hacía películas, como él las producía, así le gustaba hacer mucho película histórica. Algunas basadas en hechos reales, algunas otras. Y como tenía unos ranchos, y tiene todavía la familia Aguilar unos ranchos hermosísimos, ahí en Zacatecas, bueno, pues ahí se usaban para la ocasión, entonces pues se ahorraban mucho dinero. Pero algo que sí yo le reconozco a don Antonio Aguilar eran sus películas históricas, y en una de ellas, que una de las que vendían ahí en la tienda de Raya, bueno, afuera de la tienda de Raya, que era su propio negocio, dentro de la hacienda, la actriz era Irma Dorantes. Bueno, pues ahí sale cómo se han casado y cómo ahora ya no el padre por su vejez, pero sí el hijo, iba a tener la relación con la recién casada, que se había casado con alguien de ahí de la misma hacienda, y Antonio Aguilar interviene y le dice, no, mi amigo, ¿en cuál derecho, en cuál ley está escrito que tú tienes que violentar a esta mujer y no su esposo? Y obviamente violentar porque no es su esposa, o sea, estar con su marido. Y gracias a él deja muy claro que no se permite, ¿no? Pero ese derecho de pernada todavía hasta el siglo XX, y espero que ya no siga, se siguió, como es uso y costumbre, se siguió llevando a cabo. Y al final esta niña que vendía las cosas, Irma Dorantes, resultó que era hija del patrón, del viejo mayor. Y eso se entera, y entonces va a ser media hermana de la hija del patrón. Así eran las cosas, todo quedaba ahí. Entonces, si seguía el asunto y le gustaba a la mujer, pues era la amante, y lo que dijera el patrón, pues era lo que se hacía. Qué difícil vida, qué difícil actos tan bárbaros, que muchas de esas niñas, doncellas todavía, preferían quitarse la vida de cualquier forma antes de que habían jurado su pureza y su amor a la persona amada que estar con el patrón. Esto no viene en los libros, esto lo sabe uno por investigaciones que hace, por la herencia oral
que transmiten las personas grandes, las personas antiguas, a uno como investigador. Y bueno, pues lo que luego en la familia viene de tradición se va escuchando. No que hubiera el derecho de pernada con mis familiares, pero me refiero, sí hubo algunos que tuvieron hacienda, sobre todo en el tiempo de Morelos, en el tiempo de la revolución en el estado de Morelos, pues alguno de ellos también fue gobernador por ahí de 1914. Entonces, por el apellido, lo sé. Entonces, imagínense, vámonos más para atrás a lo que yo les había comentado de los perros de guerra que traían los españoles. Y dice así, algunos perros de guerra usados en combate desde la antigüedad fueron llevados al Nuevo Mundo por los españoles que fundaron incluso criaderos. Casi todas las expediciones militares llevaban muchos animales a los que protegían con corazas de algodón prensado y collares con largas y afiladas puntas metálicas. Los perros eran adiestrados para atacar indiscriminadamente a los indígenas. Uno de los más terribles fue el ferocísimo becerrillo, criado en la Española, donde había un importante centro de adiestramiento, cruce y selección de razas. Enseñaban a los perros a atacar al hombre, bloqueándole un brazo para facilitar su captura. Si la víctima reaccionaba, el perro lo despedazaba. Había una orden específica para que el perro matara de inmediato. Así como la orden de ataca, si le daban la otra orden específica, muchos brincaban al cuello, a la yugular, para destrozarlo. Recuerden que el perro con sus fauces, con toda la cabeza, con el cuello, es como el toro de Lidia. Puede resistir, puede aguantar a veces 2 veces, muchas, por lo regular, 2 veces su peso. Entonces, si un perro de estos, hagan de cuenta, pesaba 20 kilos, bueno, la fuerza que él iba a demostrar iban a ser 40. Y así, o sea, siempre en el cuello. Entonces, imagínense a un pobre bebé, a una pobre señora, a un pobre indígena. Y en cambio los españoles, cuando conocen el Xoloscuincle, en sí en el Templo Mayor, lástima que está cerrado y luego que se le derrumbó el techo, en el Templo Mayor hay precisamente una vitrina donde aparece el famoso Xoloscuincle imperial. El más grande de los Xoloscuincles, muy hermosos. Estos también llegaban, se decía que el Xoloscuincle lo usaban para comer los aztecas, hasta donde yo sé no, porque era un perro sagrado, era el que te acompañaba en ese viaje al más allá. Pero al verlos gorditos, al verlos como puerquitos y estos con hambre y barbarie, pues a ver a qué sabe, bueno, pues precisamente los mataban abruptamente. En sí, ese Xoloscuincle del Templo Mayor tiene abierto el pecho. No sé si fue un espadazo, por ahí hicieron todo para la taxidermia, pero se me hace muy raro que esté abierto como en una cruz en el pecho, ese perro que está ahí disecado, taxidermiado, pero se le alcanzan a ver sus pestañas, bellísimo. Hay veces que está exhibido en la parte baja, donde baja uno a los baños, no está en sala principal, y hay veces que lo retiran. ¿Por qué? Pues porque las piezas tienen que guardar un cierto tiempo de reposo, se llama. En la museografía hay que reposar las piezas, como las banderas. Se tiene que medir los lúmenes de la iluminación, cuánto es lo que les llega, porque si no, entonces, precisamente, aunque tengan su taxidermia, el cabello, el poco cabello que tengan, se puede desprender vía natural o vía transformación por luz o algunos elementos externos a la vitrina donde están. Bueno, amigos, amigas, pues aquí les he presentado brevemente, pero les presentaré muchísimo más. No nada más de los conquistadores, de demás conquistadores de la Nueva España, de Perú, que fue la segunda en importancia. Siempre la Nueva España fue la primera en América. Después viene fuertemente Colombia, pero antes de Colombia está Perú. Y de las atrocidades y a lo mejor de cada personaje. Muchos de ellos, al que se le debe la matanza del Templo Mayor, pues fue a Pedro de Alvarado. Ya en otro momento, en otro programa, con mucho gusto, hablaré este tiempo de la conquista.
les comentaré precisamente de la matanza del Templo Mayor, que viene en este nuevo libro de historia, si fue real o no. La de la entrada de Cortés no, pero la matanza después sí. Cuando Cortés va a darle frente a Pánfilo de Narváez, que lo había enviado Velasco de Cuba, porque no tenía permiso del rey para conquistar, él sale de Cuba diciendo que va a explorar, pero ya no aguantaba a Velasco, al virrey el que estaba ahí. Y entonces es cuando se queda al mando Pedro de Alvarado, el capitán Pedro de Alvarado, y es cuando quiere destruir una celebración como de Día de Muertos, vamos a decirlo así, de la época de los mexicas, y entonces es ahí donde hace la matanza, destrucción de la gente que estaba en la plaza del Templo Mayor y de algunos ídolos que avienta desde las capillas, o sea, las partes altas de la pirámide, que la gran pirámide, que una estaba dedicada a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y el otro a Tlaloc, o sea, era la sangre y el agua, o sea, roja y azul. Las capillas o donde entraban se llaman así, se les da ese nombre. Se dice que era tan magnífica y tan grande la gran pirámide, pues que estaría prácticamente un poquito más arriba de la cúpula de catedral, más o menos, para que vean qué dimensión, y obviamente con vestida de estuco. El estuco es blanco, es cal con baba de nopal que se adhiere, pero ese estuco en las escaleras manchado con los torrentes de sangre de los que sacrificaban arriba, le sacaban el corazón, lo depositaban en un recipiente especial de piedra que tiene ahí también su figura, que una de ellas las podemos, un chacmol que podemos ver en el Templo Mayor de la etapa 2, que esa ya no ven los conquistadores, porque algo muy interesante, los mexicas construían a los lados y servía de reforzamiento la estructura anterior, entonces iban pirámide sobre pirámide. Los aztecas lo que llegan a destruir cuando la destrucción del Templo Mayor es la etapa 7 y la etapa 6. Lo que vemos hoy en día en Templo Mayor y lo que está todavía a colores, y está el chacmol ahí donde ponían el corazón, ya muy abajo, porque si está de donde uno lo ve hacia abajo, bueno, pues imagínense todavía lo que hay más abajo. Esa es la etapa 2. Esa ya no la conocen los españoles, ni la 2, la 3, ni la 4, sino hasta ni la 5, sino hasta la 6 y la 7. Esa es la que destruyen. Entonces es muy interesante, ojalá en cuanto se pueda asistir al Templo Mayor, puedan visitarlo, y bueno, si pudiéramos hacer una visita conforme a las medidas sería extraordinario. En un tiempo, recuerden ustedes que hay 2 programas de agradecimiento del grupo del ingeniero Medina, Gerardo Medina, que hicimos varias visitas a Churubusco, a Templo Mayor, muy interesantes. Después se vino la pandemia y nos partió el top. Entonces, pues amigos, amigas, con esto termino este programa interesante. Voy a seguir hablando de los conquistadores, de los diferentes conquistadores, y sobre todo que tengamos muy en claro el momento, el tiempo, el contexto, pero también la barbaridad que cometieron y los excesos. Por el favor de su atención, muchísimas gracias, amigos, amigas. Su amigo Ricardo Trillanes se despide, esperando vernos prontamente. Hasta el próximo programa. Gracias. Hasta luego.